Muy bien. Bienvenidos al 16º o 16º taller de matemáticas. Esperamos que se encuentren bien. El día de hoy tenemos una presentación de unos temas que algunos ya hemos tratado, otros son nuevos, pero sobre todo son para repasar. Muy bien, recordándoles que pueden habilitar su micrófono y compartir cualquier tipo de sugerencia en los diferentes temas. Y además recordarles que le daríamos un tiempo aproximado de 30 segundos a 1 minuto para resolver los mismos, dependiendo la dificultad de ellos. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha Ok. bien. Okay. Vamos al primer ejercicio, ¿verdad, profe? Dice, ¿cuál es el factor que multiplicado por 2x menos 3 es igual a 2x al cuadrado más x menos 6? Unos 30 segunditos, ¿verdad, profe? Más o menos, unos 30 segunditos. Le puedo dar un minuto para eso. Ok, 1 minuto. Eh, Mientras tanto, voy a añadir algo. Miren, en el taller del martes, que era el 15, el número 15, hemos tenido un poquito de inconveniente porque luego de subirlo, estábamos como que no se escuchaba, tenía problema el audio, entonces lo estamos resubiendo. Para que me tengan un poquito de paciencia, yo espero que ya hoy en la noche, mañana más tardar, ya todos los videos ya estén en el canal para que puedan seguir repasando. Y también pedirles que si tienen algún material por ahí, que nos faciliten, pues bienvenidos sean, ¿ok? Lo estaremos esperando de manera privada por el WhatsApp. Entonces vamos a darle unos minutos, 1 minuto ya, vamos a 30 segundos más o menos, para que Ya puedan casi un resolver. minuto. Y en lo que lo vas resolviendo, por ejemplo, atiendo que a veces en matemáticas, para un ejercicio, hay diferentes caminos. Como se ve en ese caso, yo viendo aquí, hay 3 caminos diferentes. Por ejemplo, uno por simple lógica, uno lo realiza y sabe la opción correcta inmediatamente. Por ejemplo, teniendo en cuenta de qué fue trinomio hay que factorizar para que me dé el otro factor. Ahí sí, ahí de una vez lo hago yo ahí. Tenéis que estar calculando uno por uno. Si tienen amistades que están tratando de entrar a la videollamada, díganle que insistan, porque parece que le estoy dando a admitir, pero no sé si se están integrando. Me parece que entran y la llamada lo saca, creo yo. Entonces, cualquier cosa, pues, ¿verdad? Y sigan insistiendo, que yo le voy a dar todos los chances posibles para que puedan entrar. Bien, entonces, profe, ¿qué le parece si iniciamos con el desarrollo? ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esta pregunta, cómo resolver este problemita? Puede hacerlo mediante el chat o abrir su micrófono. Ah, ok, adelante. Sí, buenas noches. Yo lo que hice fue que factoricé Ajá. 2x cuadrado más x menos, menos 6. Entonces yo lo que apliqué fue la factorización, como no es un polinomio mónico y el 2. Entonces yo lo que hice fue que apliqué la regla, que multipliqué todos los términos por 2 y lo dividí entre 2. Ok, Y al final me dio la respuesta a la D. X más 2 por 2x menos 3. te dio la D, La D. X más 2. Ajá. Ok, muy bien. Vamos a desarrollarlo ahora. ¿Sí? Gracias, Ok. Méndez. Vamos a ver. Ok, gracias, Araceli. Bien, tenemos 2x al cuadrado más x menos 6.
Vamos a hacer una división de polinomios. Este es un método y también como Arismendi lo hizo, también es otro, ¿ok? No es que es una camisa de fuerza. Recuerden que en matemática tenemos diferentes vías para tener solución a un problema X, ¿ok? Entonces, así. En este caso vamos a multiplicar este factor, o sea, el 2x menos 3 por x. En este caso sería 2x por 2x, sería menos 2x al cuadrado más x por menos 3 sería menos 3, pero como es el opuesto, sería más 3, ¿ok? X. Entonces, de aquí tachamos 2x al cuadrado, se cancelan, me quedaría x más 3x serían 4x y el menos 6 baja directo, ¿ok? Como no lo he tocado todavía. Ahora vamos a multiplicar por 2. 2 por 2x, 4x. Y 2 por negativo 3x, me da negativo 6. Entonces, me da negativo 6, pero como es el opuesto, entonces me quedaría más 6, ¿ok? Aquí, ajá, se escucha un poquito, Joan, no se escucha bien, se escucha como entrecortado. Entonces, bien, disculpen los inconvenientes. Entonces, de aquí obviamente ya se cancela y el residuo me daría 0. Ya está. Ya, disculpen, que estaba tratando de mutearlo porque no se escuchaba bien. Entonces, de aquí ya obviamente se cancelarían ambos y me quedaría el residuo igual a 0. Entonces, por lo tanto, ahí, como decía Arismendi, el resultado sería la B. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No Como sé. decía ahorita, hay diferentes caminos. Otro camino, por ejemplo, teniendo en cuenta como estableció el profe, que lo hizo con factorización, al final vamos a ver que en los factores va a quedar, por ejemplo, un binomio con signo negativo en el medio y otro con signo positivo en el medio. Si se dan cuenta, ya tenemos un binomio con un signo negativo. Entonces, el siguiente que quedaría sería con signo positivo. Si se dan cuenta, la A tiene dos signos positivos, esa la descarto automáticamente. La B tiene dos negativos, la descarto automáticamente. Y por ejemplo, como dije ahorita, tiene que tener uno de los binomios que falta un signo positivo en el medio. Entonces, de los dos que quedan, como se puede ver también, la D con el signo positivo. O ya cuando factorizamos un trinomio que no sea cuadrado perfecto, cualquiera de las dos formas, siempre va a quedar, si tienen signo diferente, los binomios que resulten con signo positivo y negativo. Muy bien. Entonces, creo que hay un problema. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál de los siguientes números complejos están representados en el gráfico? Miren el gráfico acá. Entonces, ¿cuál es el número complejo que está representado en este gráfico? A ver, alguien, por favor, que abra su micrófono. Joan, si usted iba a preguntar algo ahorita, por favor, le pido que lo escriba en el chat porque no se escuchaba bien, ¿ok? Así yo lo podría leer y entonces, si es una duda o alguna aclaración, algo que añadir, pues volvemos atrás y la leemos. ¿Bien? A ver, ¿cuál es la opción correcta en este caso? ¿Cuál de los siguientes números complejos están representados en el gráfico? Dice ahí la B. Dice que ahí. Apolinar dice que la B. A ver, vamos a ver. Quiero los demás escribiendo. Vamos a ver por aquí. Apolinar, Ingrid adelante. dice la B. Escuché que abrió el micrófono. Ingrid dice que la B. Yumari dice que la B. Saludos, querida. Muy bien. Entonces, esta parte es sencilla, ¿verdad? Arimandy, ¿algo que agregar acá?
No, le pasa que no se veían los números, pero Ok, sí. por lógica, en el cuadrante que caen, el ave. También es otra forma muy buena. Podemos hacerlo directamente por las medidas, ¿verdad, Arimendi? Y también por lo que es la distribución de los signos, llevando de lo que son los signos en diferentes cuadrantes. Vamos a recordarle algo. En el primer cuadrante, ambas coordenadas son positivas. En el segundo cuadrante, X es negativa y Y es positiva. O en este caso, ¿verdad? Como está hablando de número complejo, esta parte que representa X sería negativa y la parte imaginaria que se representaría por la parte Y sería positiva. En el tercer cuadrante, ambos negativos. Y en el cuarto cuadrante, la parte imaginaria negativa, la parte real positiva. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Y efectivamente, entonces, la representación de este gráfico es negativo 2, negativo 3i, que está en el tercer cuadrante. Excelente, muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, si los números complejos a más 3i y negativo 2 menos bi son iguales, ¿cuál es el valor de a y de b? 2 minutos le damos profe 3. Entonces la hace rápido para en un minuto en esa. Ok, muy bien. Vamos a dar. Por ejemplo, si va la respuesta no están de acuerdo con esa, pueden refutar porque no están de acuerdo. Ok, vamos a darle 1 minuto y medio mejor. Y me dicen entonces cuál sería su disposición. ¿Ok, mis hijos? Y disculpen si les molesta que le digan mis hijos. Ustedes saben la costumbre. Los maestros puedan no tener hijos, pero tienen hijos como quiera, porque los estudiantes llegan a ser nuestros hijos y el cariño que se les tiene a cada uno es especial. ¿Ok? En el segundo paréntesis, creo que hay un error. Aquí, en negativo 2 menos Sí, b, ¿cuál sería el error, Apolinar? la B no puede La, venir. la letra B. Déjeme confirmar, a ver Tiene si que haber un número. déjame verificar, a ver si tal vez fue alguna Sí. modificación. Lo que pasa es que ahí está indicando, por ejemplo, que tanto el binomio, el primer binomio como el segundo son iguales. Entonces, lo que habría que cambiar, por ejemplo, en el caso de que me aparezca una letra, entonces yo la cambio por el número. Por ejemplo, si dan cuenta, en el primer binomio me aparece la letra A, entonces yo lo cambiaría por el valor correspondiente a esa letra, y así mismo con la parte imaginaria. Repite esa partecita, profe, que Por para. ejemplo, ahí lo que tenemos que hacer es sabiendo cuenta que ya no dice al principio que los binomios son iguales, entonces lo que tendríamos que hacer es como sustituir cada valor con el valor correspondiente. Por ejemplo, el primer binomio dice que el valor es A y en el segundo el correspondiente sería el intercambio de esas. Entonces busco el correspondiente en el segundo para ver cuál sería. Simplemente Ah, como cambiar la letra por el número. Como muchas veces hacemos, por ejemplo, cuando estamos calculando el área de una figura, lo que hacemos es que hacemos un intercambio de letra por número. Aquí estaremos haciendo algo parecido para saber cada uno de los componentes o cuál sería el valor del binomio resultante. exactamente. Valenta dice, Valenta Luciano dice que ella que es la C. Máximo dice la B. Miguelina dice que la B. A ver, quisiera que uno de los que dicen que es la B, si pueden abrir su micrófono, si están a disposición, nos explique por qué usted entiende que es la B. Bien. Yo creo que es la B, porque A es igual a menos 2. Ahí ya lo vemos, porque se iguala, ¿verdad? Entonces, 3 positivo, allá hay un negativo delante. Entonces, para que se convierta en 3 positivo,
el valor de B debería ser negativo 3. Entonces así, menos por negativo por negativo 3 sería positivo 3i. Entonces yo creo que es negativo 2 y negativo 3. No sé si entendiste, creo que sí. Sí, se entendió. Máximo lo que dice es lo siguiente. Como tenemos el signo de positivo, ¿verdad? Estamos hablando de una correspondencia. Lo que está en el primer término, ¿verdad? En ambos paréntesis significa que está el valor de A es el negativo 2. Pero como aquí tenemos negativo, BI, y aquí tenemos positivo, 3i, entonces para que esa B me dé positivo 3i, tiene que ser negativo 3. O sea, de la siguiente manera. Negativo de negativo 3 y, ¿verdad, Máximo? Entonces, ahí automáticamente Sí, por la regla de los signos nos daría positivo 3. Entonces, en esa opción, como dice Máximo, está en lo correcto, porque si pongo 3, como, ¿verdad? Como la compañera comunicó, exactamente, ya Valente te dio la razón. O sea que hay que tener en cuenta en este tipo de casos, verificar cuáles son los signos que con los cuales estamos tratando. ¿Ok? Entonces, correctamente es la. Bien, vamos a la siguiente. Gracias, Máximo, por la participación, ¿verdad? Y por la aclaración también. Bien, vamos a esto. Dice, sí, m igual a 1,3 y n igual a 2,4. Entonces, el conjunto m por n es igual a. Ay, ay, ay. ¿Alguien recuerda cómo se llama esto? Producto cartesiano se llama eso. Gracias, profe. O coordenada cartesiana, algo así. Generalmente le dicen producto cartesiano. La opción A en ese caso. Uno lo que hace es que multiplica 1 por 2, 1 por 4, es decir, par ordenado. 1,2, 3,2 y 3,4. Y como aplicada distributiva en este caso, ¿verdad? Ajá. Sería, déjame hacerlo de manera más gráfica, por si acaso que lo dice. El compañero Arimendi dice, bueno, el 1 lo voy a asociar con el 2 y con el 4, ¿verdad? 1,2, 1,4. Y en el caso del 3, lo mismo. El 3 con el 2, y el 3 con el 4. Correcto, ¿alguna duda? Ok, muy bien. Alexandra dice que la A. El usuario que tiene números, recuérdeme su nombre, discúlpeme, mi querida. Si es posible, porque como me parece como un número. Bien, la opción correcta entonces, como decía nuestro compañero, es la opción A, porque hay que aplicar distributiva por lo que es el producto cartesiano. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Dice, Ana dice, profe, ¿puede leerla? Ana dice que con el triple de dinero que gana puede comprar un televisor de 14.500 pesos. Le quedarían 17.700 pesos. Con cuál de las expresiones planteadas puedes determinar el salario de Ana. Ahí están las diferentes opciones. Ahí cómo pasa eso del lenguaje hebraico del lenguaje común al lenguaje hebraico. Exacto. A ver, ¿quién la plantearía? Pásale por ahí 30 segundos, la hacen ellos. Vamos a darle chance que, vamos a verificar, veo que en el chat. Joanny dice, hola Joanny. Joanny dice que la ve. Ah, Belkis, un placer verte otra vez. Que se me olvide el nombre suyo, no se preocupe, no se me va a olvidar. Ahora no. Bien. Joanny dice que la ve. Vamos a ver, ¿alguien más tiene otra preferencia de planteamiento? Yo creo que están todos de acuerdo, ¿verdad que sí? Profe, ¿qué dice usted? Sí, claro, están de acuerdo todos. ¿Qué dice usted en ese caso, profe? ¿De acuerdo? Miren qué pasa. En este punto, dice Ingrid que la ve. Muy bien. Miren qué pasa. En lo que el profe decía, que es pasar de un lenguaje cotidiano, ¿verdad?
de un lenguaje tradicional, escrito, todo lo que es así, a un lenguaje algebraico, siempre los muchachos tienen problemas, incluso nosotros, bueno, al menos algunos momentos nosotros mismos como que se nos va un poquito el planteamiento. O sea, que hay que tener cuidado. Entonces dice, Ana dice que con el triple del dinero que gana, puede comprar un televisor de 14.500 pesos y le quedarían 1.700. ¿Con cuál de las expresiones planteadas puede determinar el salario de Ana? ¿Mm? Entonces, decía, Ana dice que con el triple de su salario, que son 14.500, compraría una televisión, ¿verdad? Sobrándole 1.700 pesos. Entonces, una pregunta. La B, dijimos, ¿verdad? 3x menos 1.700. Una forma de derivar decir la B sería resolviendo esa ecuación. Desde ambos lados, la misma cantidad. Exactamente. Entonces, en este caso, diríamos 1.400, aquí la B decíamos, 3x menos 1.700 igual a 14.500. Entonces, si yo paso para acá, decía 3x igual a 14.500 más 1.700 sería 3x igual a 14.500 más 2.700 que teníamos, que le sobraron, perdón, son 16.200. Y como me quedó 3x, entonces, esta está escrita, esta está seleccionada. Entonces, de ahí dividimos entre 3 y el valor de x es 5.400 pesos. Lo que significa que Ana gana 5.400 pesos de manera mensual, vamos a decirlo así, de su salario, y por eso le sobra 1.700. Se correcto o de manera correcta, como los compañeros seleccionan. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones es la correcta para el enunciado? Dentro de 10 años, Diego tendrá 3 veces la edad que tenía hace 5 años. Esta es una parte que se la voy a dejar al profe Erickson, entonces, profe, adelante. A ver, dentro de 10 años, Diego tendrá 3 veces la edad que tenía hace 5 años. ¿Cuál sería la edad de Diego? ¿Cómo se plantearía? Sencillo parecido y ahorita. La opción, la C en ese caso. La C. Vamos a marcar la C. A ver qué dicen los demás compañeros. Gracias, querido. Bien, la C, ¿verdad? Vamos, yo entiendo, déjame verificar. Miguelina dice que la A. A ver, ¿por qué decimos la C con la C? Ingrid dice que la C. Tenemos otro voto para la C y un voto para la A. Alguien que explique, por favor, por qué la C. Alejandra, ya. A ver. Porque dice que X más 10 veces 10 años, que es igual a 3 veces la edad que tenía de 5 años, hace 5 años. Hay que tener en cuenta algo ahí, que el triple aplicaría para la edad X y para la edad que pasa o falta en este caso. Entonces, en este caso, ¿verdad? Uy. Entonces, profe, en este caso, ¿cómo se implementaría de esa manera la C?
Porque usted me dijo a mí que este tema, este punto, este ejercicio, crea mucha confusión en el momento del examen en el concurso. Va a ser su experiencia. ¿Puedo decir? No, resolvería. Por ejemplo, una forma de pues, no asegurarse para no hacer la cosa placencia es resolviendo una de las ecuaciones. Por ejemplo, si usted quiere, puede realizar la ecuación número C para ver si se cumple. Ok. Dice entonces, más 10 del lado izquierdo igual a 3x menos 15. Sí, entonces de aquí me quedaría para acá, serían 4, o sea, pasaría ese 3x para acá, me quedaría 4x. Y de este lado me quedaría menos 15, menos 10, serían menos 25, ¿verdad? Sí, menos 25. Entonces de aquí, quedaría entre 4. Ah, no, espérense, cometiendo un error. Por eso deben de ser los procedimientos, señor. Mire, aquí me quedaría, como este 3x está positivo, que pasaría como negativo. Entonces, x menos 3x me quedaría negativo 2x. ¿Ok? Y aquí me quedaría negativo 15 menos 15, que sería negativo 25. ¿Verdad? Entonces, entre negativo 2 a ambos lados, me daría una fracción. Entonces, aquí concluyamos. ¿Profe? Adelante. Base ahí. Bien, entonces, quedamos de acuerdo que la C. Entonces vemos que me daría que x igual a 25 sobre 2, lo que me daría un promedio de, o sea, un total de 12.5. ¿Tendría lógica esa resolución en base al criterio de ustedes? ¿Me escuchan? Belkis, ¿qué piensa usted, Alexandra, Angel, Apolinar, dígame, Arimendi? ¿Qué opinan en ese caso? O Joanny, también, adelante. No, Entonces, ahí lo tendría que sustituir a ver si se cumple la condición. ¿usted tenía problemas con el internet? Repite Sí. otra vez, profe, que no le tengo escuchando. Dice al principio, dentro de 10 años Diego tendrá, entonces, dentro de la primera condición sería esa. Por ejemplo, si a los 10 años le sumamos lo que sería ahora, para ver si se cumple, lo que tendría hace años atrás. Por ejemplo, ahí sumaríamos 25 sobre 2 con 10, que sería, por ejemplo, la primera condición, a ver si se cumple. Con el 10. Con 10. O sea, esa fracción con 10. Sí, con 10. Yo la hice ahí, yo la planteé. X más 10 de la edad que tendrá Diego, dentro de 10 años, es igual a 3x menos 5. Entonces despejé, me quedaba x igual a menos 15 entre 2, 7.5 años. Okay. Vamos a ver, profe, ok.
El profe me dice que sumar aquí, digamos, 25 sobre 2 más 10, serían los años que tendrían de futuro. Ahí se cumple la condición. aquí me quedaría 25 por 1, 25 más 20 sobre 2. Sería 45 sobre 2. ¿Sí? Entonces, ya que tengo este, profe, Ahora, por ejemplo, con la otra hace lo mismo. con esta parte, con el 3x menos 5, me quedaría 25 sobre 2 menos 5. 25 sobre 2 menos 5. No creo que se me borre la llamada. Si sale la llamada, por favor, me van a entrar. ¿Ok? Me disculpan los inconvenientes. Quince 15 sobre 2. Exacto, como dice la compañera. Entonces, 15 sobre 2 por el 3 que está multiplicando allá, me daría 45 sobre 2. Entonces se cumpliría exactamente la igualdad. Discúlpame, Joanny, si no te escuchamos todavía. Que no sé qué pasa con el internet. Bien, entonces en este caso, porque se cumple la igualdad, entonces es por eso que seleccionamos las. ¿Ok? Bien, vamos a salir de la videollamada y vamos a volver a entrar. ¿Ok? Me disculpan otra vez. Eh, Quedamos entonces que la opción C, porque se cumple la igualdad, colocando que x es igual a 25 sobre 2, ¿ok? O 25 medios. Vamos a la siguiente entonces. ¿Sí? ¿Tienen dudas ahí? ¿O algo que añadir? Ah, y dice Yumairi, gracias Yumairi. Yumairi también dice que con la A se cumple la igualdad. Profe, en ese caso, que si por ejemplo tenemos, gracias Yumairi, y sí, y Valente también me dice sí, que ahorita yo vi que pronunciaron la A. Gracias Yumairi. Y Valente también. Erickson, ¿me escucha? Profe, señora, este señor está un poquito lento. Erickson, ¿me escucha? ¿Qué podríamos hacer en ese caso que tendríamos dos opciones? Yo vi ahora, Ajá. Danilza, un video con un problema parecido. Y ellos lo Punto que ahí, hacían así, era adelante. que dividían en 3 tiempos, presente, pasado y futuro, para definir las variables. Entonces, en el presente, ¿cuál es la edad? X, que es lo que no conocemos. En el futuro, la edad es X más 10, ¿verdad? Porque dentro de 10 años, X más 10. Hoy, ¿verdad? Hoy. Gracias, Máximo. Futuro. La F voy a poner futuro para no poner. Entonces, Sí, X más 10. más 10. Ujú. Y en el pasado, entonces dice, 3 veces la edad que tenía hace 5 años. Sería X menos 5. Ok. Entonces, ya cuando tú vas a hacer la ecuación, tú solamente tomas esa cosa que tú tienes. Entonces, lo primero que te dice dentro de 10 años. Entonces, ahí tú pones de una vez X más 10. Ok. Te estoy diciendo cómo fue que yo lo vi, tú sabes. Sí, claro. Sí, no, no te preocupes. Sí, te lo agradezco Entonces, mucho. igual a Ajá. la que 3 veces la que tenía hace 5 años. Entonces, la que tenía hace 5 años es X menos 5. Y como te dice 3 veces, es 3 veces X menos 5. Y por eso es la C. Eso fue lo que yo vi. Ok, ahora sí. Gracias, Eso Máximo. mismo, eso mismo le estaba yo planteando.
Ah, ok, Ingrid, disculpa, que como se cortó la llamada y también a veces no escucho, cuando ustedes empiezan a hablar, se escucha como raro. Dime ahora. Ok. Entonces, miren qué forma en la que Máximo e Ingrid estaba comentando, ¿verdad? Entonces, como nos están dando este problema y pueda que quepa alguna duda, entonces vamos a dividirlo en tres partes. Hoy, obviamente, es X. En el futuro, X más 10, que son Diego en 10 años. Y en el pasado, la edad, tres veces la edad que tenía hace 5 años. Es decir, la edad que tenía 5 años atrás, o sea, al menos 5. Entonces, luego de ahí, empezamos a leer otra vez el enunciado. Diego en 10 años, dentro de 10 años, ¿verdad? X más 10 igual a 3 veces la edad que tenía hace 5 años. Por eso entonces la sé. Gracias Máximo por la aclaración. Por la aclaración. Vamos a la siguiente. Si no hay preguntas ahí. Ok, muy bien. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al enunciado la suma de los cuadrados de dos números enteros pares consecutivos? A ver, ¿quién se anima? Ingrid, ¿te animas? Ah, a ver. Ahora les digo, déjame analizar. Ah, sí, no hay problema. Vamos a darle unos 30 segunditos. Cuando te sientas lista, ¿ok, querida? Pueden ir escribiendo las respuestas ya entonces. Ok, a ver, ¿alguien llegó a la conclusión? El internet está un poco lento aquí, no estás escuchando nada. Después entré Ah, ok, en la segunda videollamada. ok, ok. Bien, ¿alguien ya llegó a la conclusión de cuál sería la expresión? ¿O alguna idea de cómo plantearla para saber cuál es? Bien, dice, ¿cuál de las expresiones corresponde al enunciado? La suma de los cuadrados de dos números enteros consecutivos. A ver. Me dice que la A. ¿Por qué sería la A? ¿Alguna idea? Ujú. A ver, si yo sustituiría, por ejemplo, ok, adelante. En ese caso, para mí la que tiene un poco más parecido es la de, pero donde está la X, primer paréntesis, yo creo que le falta un 2, 2X más 2. 2x más. O, vamos a ver. Por ejemplo, si yo utilizara un par ordenado, dos números consecutivos, por ejemplo, el 1 y el 2 son consecutivos, ¿sí o no?
son consecutivos, pero no pares, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían dos números consecutivos pares? El 2 y el 4, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo experimentara con el 2, 2 más 2, 4 al cuadrado, ok, más 2 al cuadrado, entonces, ¿qué pasaría en este caso? A ver, uso el mismo 2, ¿sí o no? Pero me daría número diferente, ¿sí o no? Verifíquenme, por favor. Animeni me dice que es la D. ¿Alguien tiene otra explicación? ¿O algo que aclarar ahí? ¿Esta partecita? Voy a dar un minutito para que lo analice. Ok, Belkis dice que la B. Vamos a ver. Alguien que prende el micrófono y explique por qué sería la A o la D. Por ejemplo, vuelvo y repito. Si yo tomo pares, o sea, dos números consecutivos pares, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 y el 4. Y digo, 2 más 2, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, ¿verdad? Aquí utilicé el 2. Aquí voy a utilizar el 4. 4 al cuadrado, 16. Tengo el mismo número en ambos, ¿ok? Si, por ejemplo, usar aquí, vamos a ver, 2 más 2, 4 al cuadrado, más 2 por 4 serían 8 al cuadrado, 8 por 8, 4. Entonces, vamos a ver, ¿qué es que se cumple aquí en la D? En la A podremos hacer lo mismo con otros números. Por ejemplo, voy a sustituir aquí, en vez de utilizar 4 y 2 y 4, voy a utilizar 4 y 6, que son pares, en números enteros pares consecutivos, ¿verdad? 4 más 2 son 6 al cuadrado, serán 6 al cuadrado, 36, más 6 al cuadrado, 36. Entonces, en esta parte, como que se ve que sería esa, pero al no cumplir, no quedaría. Entonces, en este caso sería la A. Me di a entender ahí. Sí, se entendió. Usted lo que puso fue con dos números pares consecutivos, lo sustituyó para ver si cumple la condición. Exactamente, o sea, porque miren qué pasa. Aquí confundo un poquito. Yo estoy consciente de eso. Eh, pero a veces, por ejemplo, cuando no nos vemos así a simple vista, podemos empezar a tantear, ¿sí? Que fue lo que yo hice ahora mismo, tratar de llegar a la conclusión desde un eh, desarrollo individual, que sería el caso de poner dos números consecutivos, 2 y 4, que sean pares, ¿verdad? Que en vez de estar rompiéndome la cabeza, a ver, bueno, si yo pongo esto, no. Entonces, como que simplemente por tanteo, por intuición, por aplicación sencilla, entonces yo determiné que la, ¿ok? Porque cumpliría que ambos serían el mismo número al final cuando lo eleve al cuadrado. Bien, vamos a la siguiente.
Si Pablo y Luis coleccionan monedas antiguas y entre los dos tienen 120 monedas, de forma tal que la colección de Luis es 4 monedas más el triple de la colección de Pablo. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde al planteamiento del problema? Le voy a dar un minuto para que alguien se sienta cómodo pueda explicar esa parte. Bueno, a mi opinión, la A y la C son iguales. La A y la C son iguales. Vamos a marcarlo aquí, déjame ver. A ver, pues vamos a poner la A y la C, que son como iguales, ¿verdad? Ok. O sea que serían prácticamente la misma expresión. Ok, muy bien. Sí, yo molestando. Sí, se ve que es lo mismo, porque al final, como para nosotros en matemáticas, tanto lo que está del lado izquierdo puede estar en el lado derecho como lo del derecho en el izquierdo, se expresan de la misma manera. Pero la forma correcta en este caso sería, Joan, en base a La A, yo sé. exactamente. Sí, pero si lo fueran a calcular, ya lo mismo. Sí, eso sí. Ahí estamos de acuerdo completamente. Bien. Sí, pero tú sabes cómo son ellos, que ellos entienden que hay que plantearlo como uno lo plantearía leyéndolo. Entonces, así hay que ponérselo. Así, sí, entonces, si en caso que ustedes encuentren algo así, ustedes saben que tienen que plantear primero la incógnita y luego el resultado, que en este caso sería 120. Bien. Perdón, que se me pasó muy rápido. Ok. Bien, vamos a la siguiente. Dice, gracias, Joan. Cierto cultivo de bacterias se duplica cada semana. Señores, yo estaba aplicando un ejercicio en este video. Si ahora hay 100 bacterias, ¿cuántas habrá después de 5 semanas? A ver, de manera rápida, ¿cuál sería eso? 30 segunditos. Ahí tienen que leer bien, porque dicen después, porque ya están planteando, pero vamos a decir que usted en la semana 0, ya se nos contaría, vamos a decir, para la semana 5, tenía que En este sacar caso para será, el fin de la semana 5, o partiendo de Ajá. la 1 y a la 5. Adelante, Ismael. en ese caso va a ser la D, que es 1000. La La B. de- La a ver, D, como se dice que se duplica cada semana. Se duplica, por ejemplo, si yo tengo 100 ahora, la próxima Serían 2 semana por 200. tengo Ajá. 200, la Sí. siguiente semana tendría 400 y así sucesivamente. Se duplica lo que ya yo tengo, no es una duplicación constantemente. Entonces, se dan cuenta ahí, eso se puede apreciar de Sería una un manera exacto. exponencial. vamos a ver, vamos a plantearlo de esta manera, vamos a escribir. En la primera semana tengo 100, ¿verdad? Ay, déjenme buscar esto amarillo. Esa sería la semana 0. En la semana 0 tengo 100, ¿verdad? En la segunda semana tengo 200 porque es doble. Ok. En la tercera semana entonces tendría 400. Tercera semana. Cuarta Sería la semana, C. 800. Y exactamente. Y en la última semana, 1600. En ese caso sería la C. Ahí van 4 semanas. Por ejemplo, Verdad, sí. donde usted tiene 100 ahí, sería la semana 0, que no Ve, contaría. este Entonces, si pone a contar de ahí para abajo, faltaría una semana. semana. Sí. Sí, tienes razón. Entonces aquí, 1600 por 2, 3200. ¿Ok? Entonces en ese caso sí sería la.
Joanny está muerta la risa, yo quiero saber. Que ella dice, ya me aclaré. Joanny, yo también caí. En este caso, entonces, como dicen los compañeros, es la A. Miren, ya estaba expresado. Bien. El propio lo expresó de esta manera. Y igual a N por 2X, porque eso se duplica. Entonces, N es en la primera semana, que es 100 por 2 a la 5, que en este caso la X vendría siendo la cantidad de semanas que me dicen a mí en cuántas semanas la necesitaría. Entonces, 2 por 5, 2 elevado a la 5, perdón, es 32 y 100 por 32, 3200. O sea que también podemos llegar por tanteo automático, tanteo, y también calculando. En este caso, entonces, es la A. Excelente. Vamos a la siguiente. Dice, en 28 días, una persona ahorró $42. ¿Cuál es el promedio de ahorros diarios de esta persona? En 28 días, ¿cuál es una pregunta? ¿Cuál de las operaciones va a ser que vamos a hacer? Ajá. 42 entre 28 da 1.50. Muy bien. A ver. Exacto. Entonces, ahí simplemente recordar qué tipo de operación aplicaría, ¿ok? Vamos a la siguiente. Esta sencillita, ¿verdad? Si sale eso de una vez. Si fueran todas que salieran de esa manera, señor, pero bien. ¿Cuál es el siguiente número de la serie? 122, 109, 109, 96, perdón, que ahí falta una. Sería de 13, entonces sería 57. Muy bien. Pues, bueno, ya usted ve. Excelente. O sea que estas son sencillas, ¿verdad? ¿Sí o no? Déjeme verificar. Es Belki que me está participando ahora, ¿verdad? Ingrid. No, Ingrid, perdón, Ingrid. Es que no me aparecen los nombres a veces cuando ustedes hablan. Tengo que acostumbrarme a su tono de voz. Bien, vamos a ver. Entonces, en la siguiente dice, 4 individuos invierten en bienes raíces juntos y acuerdan dividir las ganancias por igual. N invierte 12,000, X invierte 6,000 y, Y invierte 25,000 y Z invierte 7,000. Si la ganancia del primer año fueron de 120,000, ¿cuánto recibiría la Y? Menos que si las ganancias se dividieran en porciones en base a la cantidad que invirtieron. ¿Cómo sería en este caso? Tenemos la formulita ahí, n igual a la ganancia entre lo invertido, invertido total por lo que invirtió cada persona. Confirme. Esa fórmula sería, por ejemplo, si yo voy a dividir directamente proporcional a lo que se invierte, es decir, por ejemplo, el que más invierte, más ganaría. Pero en este caso, el principio, me están diciendo que cada uno tocaría en parte iguales. Si cada uno toca en parte iguales, ¿cuánto tocaría al principio cada uno? Por ejemplo, si dan cuenta ahí, 120,000 entre 4, si a parte iguales, daría 30,000 si a parte iguales. Pero luego me pregunta cuánto menos tocaría Y si fuera en parte proporcional a la parte que invirtió. La D. Por ejemplo, para una forma de hacerlo, para saber cuánto tocaría Y, fuera de manera proporcional, lo que sería, por ejemplo, la ganancia se pone arriba, que es la G.
la IT viene siendo como inversión total. Lo que invirtió cada una de las personas se suman todos por lo que invirtió B, que en este caso el Y. Pone hay inversión. Bien. La ganancia, ¿verdad? En este caso, la ganancia fueron ¿cuánto? En el primer año ganaron 120,000, ¿verdad? 120,000. 120,000 entre lo que invirtieron de manera total. Vamos a ver, serían 12,000 más 6,018 más 25, serían 43,000, ¿verdad? Más 7 serían 50,000. Ellos invirtieron en total 50,000, ¿verdad? ¿No? Sí, 50,000. Entonces, 120,000. Sí, invirtieron 50,000. Ajá, entre 50,000, ¿verdad? Me daría 2.4. ¿Cuánto invirtió? En este caso me están preguntando que cuánto recibe Y, ¿verdad? Y invirtió 25. Entonces vamos a multiplicar 2.4 por 25,000. Entonces en este caso sería 60,000. Entonces, profe, en este caso, ¿verdad? Aparentemente, yo la muevo. Déjeme arreglar este inconveniente aquí. Uy, uy, uy. Un momentito. 60,000. Repítame esa partecita, profe, disculpe. Por ejemplo, esa parte, la fórmula que está ahí es para calcular lo que cada persona ganaría si fuera de manera proporcional. Por ejemplo, como Y, el que más invierte, si fuera de manera proporcional, que fuera la persona que más ganaría. Pero al principio se dice que decide dividir en partes iguales. Al principio se dividió y cada persona tocaba 30,000 pesos, pero si lo dividimos de manera proporcional, Y tocaría 60,000. Si Y toca 60,000 pesos y le están dando al principio 30,000, ¿cuánto menos está ganando? Ah, ok, 30,000. Ahora sí ya entendí la pregunta. Reitero, ¿verdad? El profe dice, inicialmente en el primer año quedaron o sea, ellos quedaron todos entre ellos, entre N, X, Y Z, que fueron los que invirtieron los 50,000 pesos, 50,000, perdón, los 50,000, y decidieron que todo el mundo iba a ganar en partes iguales. Entonces, en el primer año ganaron 120,000. La pregunta dice que cuánto recibe Y menos, ¿verdad? Que cuánto está recibiendo de menos. Es decir, que si, por ejemplo, en este caso, calculando cuánto le tocaría a cada uno de manera proporcional a lo que invirtió, ¿quién fue que invirtió más? Y en este caso. Entonces, Y ganaría 60,000, pero está diciendo que ellos se dividieron la ganancia de manera igual. Por lo tanto, a cada uno le tocó 30,000 de los 120,000 de la ganancia. Entonces, si hubiese hecho de manera proporcional, yo hubiese ganado 60,000. Pero como ellos decidieron dividirlo todos en partes iguales, todo en partes iguales, entonces cada uno gana 30. Yo ganaba 60 menos los 30 que ganó ahora cuando dividieron la ganancia. Entonces le quedaban 30 por debajo. O sea, es decir, que si hubiese sido proporcional, él hubiese ganado 60,000. Sin embargo, ahora ganó 30. Entonces 60 menos los 30 que ganó, en realidad, que se dividieron, me quedaría que él está perdiendo, en cierto modo, 30,000, si se podría decir así. ¿Quedó más claro ahí? Lo que pasa es que se dio la coincidencia de que las dos maneras ya 30,000, pero le pueden hacer esta pregunta, ¿cuánto estaría ganando X más? Si le hacen la pregunta, ¿cuánto estaría ganando X? En lo que le corresponde en realidad, si fuera de manera proporcional. Okay. Ajá. Acabo de visualizar otra manera también, como que estoy viendo que se puede hacer. Si nos damos cuenta, N invirtió 12,000, ¿verdad? X invirtió 6,000. ¿Cuánto van ahí? 18. Y Y, vamos a Z ahí en este caso, a Y. Y Z invirtió 7,000. Si lo sumamos, los otros tres y esta cantidad, ambos tendrían 3,
nosotros te invertirían 25 Ujú. y Y 25. Si le sacamos la mitad, 60, ahí te daría también Ah, sí. 60 de los 120,000. Muy bien, excelente. O sea, lo que el compañero dice es, bueno, pero yo lo puedo resolver más fácil sin tener que calcular. Los tres Exacto. N, X y Z sumado, la inversión de ellos da 25. Sumado, exacto. Y Y también Ajá. invirtió 25. O sea, es decir, que si vamos a la verdad, a Y le correspondería la mitad de los 120,000, porque invirtió prácticamente De lo los mismo que 120,000. nosotros tres, exactamente. Entonces, ahí él estaría perdiendo los 30,000 porque él está dividiendo 120 entre los cuatro, y a 30,000. Exacto. Exactamente. Muy buena observación, compañero. Esa es práctica, pero también, por si acaso se nos olvida, también podemos aplicar esta. Gracias, querido. También la otra. Exactamente. O Como sea, decía, tenemos opciones. podrían hacerle otra pregunta ahí. En este caso, si le preguntan cuánto ganaría X ahí demás, si le hacen una pregunta, ¿cuánto ganaría? Y fuera de Ahí, manera proporcional. entonces ahí tendríamos que hacer lo siguiente. La ganancia, ¿cuánto fueron? 120,000, ¿verdad? Entonces, Ajá. entre el total que invirtieron fueron 50,000. Eso Sí. me daría 2.4, que lo vimos ahorita. Entonces, ¿cuánto invirtió X? 6,000, ¿verdad? Entonces, 2.4 por 6,000 serían 14,140. Entonces, a los 30 que él se ganó, que le dieron los compañeros, 30 menos los 14 que inicialmente se iba a ganar, él está ganando de más, o sea, él está ganando 15,600 por encima de lo que le correspondía. Joanita aquí, que mira que se lo robó, que estaban perdiendo. Entonces, podríamos, en el caso de la pregunta que el profe dice, aplicaríamos directamente la fórmula y entonces a los 30,000, que fue como ellos se repartieron el dinero de la ganancia, entonces le restaríamos lo que originalmente X ganó, si fuera en ese caso. Pero también, como el compañero dice, si es solamente en este caso Y, ya sería también de dos maneras, como él lo planteó, y utilizando esta fórmula. Bien, vamos entonces a la siguiente, dice. En un periodo de 3 años, los ingresos de A Corporation en millones fueron 42, 27 y 19. Y para B Corporation en millones fue 27, 42 y 16. ¿Cuál de los siguientes gráficos contrasta mejor en números de adquisición que realizó cada compañía durante este periodo? Esto de manera más gráfica. A ver, aquí es fácil, entiendo yo. Me corrían si no, ¿verdad? En el primer año, la compañía A, ¿verdad? Ganó 42, después, ¿qué hizo? Bajó y siguió bajando, ¿sí o no? Entonces, en este caso voy a buscar 42 y buscar, como aquí tengo 42 y aquí tengo 42, hay que buscar un gráfico donde el 42 sea común. Por ejemplo, el A tiene este punto y este punto en el máximo. Aquí, aquí y ahí, ¿verdad? Estos ya se descartan porque si ustedes se dan cuenta, las líneas, vamos a decir en línea, en este caso no tocarían, o sea, no se elevarían al pico de 42 ambas en un momento determinado. Esta sí se la eleva, entonces sería A, B y E. Por lo tanto, voy a tachar las otras opciones que descarté. En este caso, la C la descarté. La D por igual, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver. Dice 42, 27 y 19. Ajá. Para mí la A. La A. Ok, vamos a marcar aquí un contenido. Vamos a ver si la A, ¿verdad? 42, 27 y siguió bajando, ¿ok? Y Para aquí mí es la B. la B. Otro voto para la B. Dice En ese caso de la 27, 42 y 16. Entonces vamos a ver cuál es la opción correcta. Uy, parece que se me... déjenme verificar. La B dice Ingrid. Muy bien. A ver, ¿por qué sería la A, compañero? Vamos a ver. Por ejemplo, si se dan cuenta, vamos a decir que eso lo estamos planteando en un plano cartesiano. Hay dos números, como dijo la profe, al principio, que dan la misma línea. Por ejemplo, si se dan cuenta, en el primer gráfico tengo
27, 42 y 16. Yo lo que tengo 42, 27 y 16. Por ejemplo, quiere decir que hay dos pares de números que van a quedar, vamos a decir, en los mismos ejes, vamos a decir, por ejemplo, 42 y 42, y 27 y 27, si se dan cuenta. Entonces, yo con una de esas figuras que me queden esos dos mismos números, vamos a decir, en un mismo de los ejes, que en este caso tendría que ser X. ¿Se dan cuenta ahí? Por ejemplo, yo lo miraría de esta manera. El 42 y 42, ¿verdad? Como dice el profe, va a tocar. Si se dan cuenta, este está en la primera posición. El primer 42 está en la primera posición. Entonces podría ser tanto esta como esta, en la parte del primer punto de lo que es la corporación A, ¿verdad? Y ahí se cumple el lado. Entonces habría que buscar a ver si se cumple con la otra pareja, que sería 27. 27, aquí el 27. Entonces, si se dan cuenta, esta está un poquito cerca del 42 y este está un poquito más hacia abajo. Vamos a ver si el siguiente, ¿verdad? Esta, podríamos decir que 27 aquí, ¿verdad? 27. Vamos a poner que 27 aquí. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que si este abajo y este es el 27 aquí, pues hay que buscar de cuál de los dos sería el más próximo. En este caso, déjenme verificar aquí. Dice 42, 27 y 19, ¿verdad? Obviamente, el último dígito, en este caso el 19, debe de quedar un poco más arriba que el otro. ¿Ok? Entonces, por tanto, 19 y 16. Si se dan cuenta, la línea verdecita que no se ve mucho, me disculpan por eso. Este, que es el segundo gráfico, el de la compañía B, queda por encima de la compañía A y el 16 no es mayor que 19. Por lo tanto, sería la opción B desde mi punto de vista. Por favor, confirmen ahora. Es la correcta, la B. Sí, es la B. O sea que, ok, en el principio como que yo me confundí un poquito, porque no voy a decir que no. Eh, pero aclarando aquí, ¿verdad? Los últimos dígitos nos ayudaron a concretar la respuesta. Entonces, hay que chequear todos los puntos de los gráficos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algo que añadir ahí? Al principio usted iba bien, lo que pasa fue que usted solamente comparó una pareja de los números y no Sí, comparó las tres parejas. sí, exactamente. Entonces, miren, mis amores, les agradezco mucho por haberlos colaborado esta noche. Yo sé que están un poquito cansados, siempre lo digo, ¿verdad? Pero al pan pan y al vino vino. Agradezco su colaboración en esta noche, muy buena participación. Espero que el martes se puedan integrar nueva vez y que Dios nos permita poder llevar a cabo el taller el martes también, ¿verdad? Que todo salga bien. Les agradecemos, esperamos que todos los temas que se hayan impartido esta noche hayan quedado claros y si todavía queda alguna dudita, no se preocupe, puede escribirnos en privado y trataremos de aclarar su duda. Bien, en la brevedad posible. Les recomendamos que vean los videos anteriores si no lo han visto todavía para que si tienen alguna duda de uno de los temas que ya se ha tratado, entonces también si se debe de retomar algún tema, también hacerlo. ¿Alguien, por favor, puede evaluar este encuentro el día de hoy? ¿Cómo les pareció? ¿Sintieron que estaban un poquito dudosos o no hubo problema? Pero ustedes tenían una tarea, no sé si se acuerdan. Todavía queda pendiente, la vamos a tratar el martes. Bien, lo de la foto que le mandamos al grupo de WhatsApp. Sin más que decir, entonces, profe, ¿quiere comentar algo rápidamente? No está bien eso, eso mismo iba a decir. El problema que quedó pendiente la semana pasada, tratarlo el jueves, entonces, el próximo martes. Exactamente. Bien, entonces, gracias, Apolinar. Esperamos, dice Apolinar, que buenas noches a todos. Esperamos que Dios nos permita tener un buen día mañana y nos salve de todo problema. Y si no, pues que nos dé las herramientas para salir de ahí. Pasen feliz de toda la noche y muchas gracias nuevamente. Bye bye.